Hoy no les he grabado nada, pero ya andamos en acción. Aquí tenemos ya una hojita de drywall que vamos a poner. Ahí tengo los cortes. Ya ahorita que baje ahí les voy a enseñar cómo está donde vamos a trabajar. Está un poco complicadito, pero nada que no se pueda hacer. Así que así empezamos el día de hoy. Quédense hasta el final, los que están viendo los videos completos. Hey, gracias, saluditos, bendiciones. Ahí vamos. Les voy a mostrar qué es lo que tenemos por acá, mira. Pues tenemos que arreglar ese drywall de ahí y de ahí. Pero bueno, hoy mi idea es arreglar este drywall de acá y este de acá en el closet. Poner esos pedacitos ahí, solo son 4 pedazos. Lo bonito va a ser aquí para cuando tengamos que pintar. Porque se tiene que pintar todo el cuarto y todo el cielo. 2 manos todo alrededor. Esto es lo que tenemos para ahorita en la mañana. Así que vamos a empezar a darle con todo. A ver qué tanto le podemos avanzar. Ahí estamos. Ya tenemos el drywall puesto. No se preocupen por ese montón de hoyos que ahí lo vamos a rellenar. Y pues es hora de empezar a mixear para plastear. Vamos a darle. Acá empezamos ya con lo que es la finichada. Esto está rapidito, no se necesita mucho. Así que vamos. Bueno, watchen, ya terminamos. Ahí lo vamos a dejar por ahorita. Ya está finichado. De este otro lado también ya lo dejamos finichado. Pusimos el drywall. Ahí lo vamos a dejar. Como les dije la vez pasada, el seguro no te paga por arreglar estas cosas. Así que solo por lo que está pagando. Ahí le vamos a dar. Va a estar pero chulada a la hora de pintar todo esto. Bueno, vámonos para el otro. Estamos. Nomás para que se den una idea de cómo lo han dejado de cochino, miren. Tornillo, 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 tornillo. Y así está todo. La verdad está bien cortadito, pero le dejaron un montón de tornillos. De este lado eran clavos. No los pueden ver. Ya los removí todos. Entonces ahí le andamos dando. Le caímos a este trabajo aquí en el rato de tarde, así que vamos a ver qué tanto le hacemos. Ya por hoy hemos terminado. Fecha de corte. Ya le pusimos drywall a este cuarto. Ya quedó con su drywall puesto. De por este lado. Acá también. Ya tiene todo eso de insolación. Ahí todavía me falta poner insolación esa parte de ahí. Pero de aquí para acá sí ya tiene todas las paredes exteriores. Acá también de este lado. Y pues ya vamos a ir buscando la casa porque el cliente dijo que solo hasta las 4 podía trabajar y son las 4 en punto. Entonces vamos a darle. Ya empezamos a cerrarlo. Así que vámonos. Aquí no ha pasado nada.